Y el día de hoy terminamos nuestra serie de enseñanza, querida iglesia. Ya es la séptima parte. Voltea con el que está a tu lado, dile, ya es la última, ya y se acaba esto. Ya también 7 domingos predicando, ya necesito un descansito, un break, por unos cuantos domingos al menos, para recobrar fuerzas, pero creo que ha sido de gran bendición. ¿Cuánto les ha ayudado alguna de esta serie, algún capítulo? Yo sé que diferentes cartas hablan a diferentes tipos de personas, pero todas en algún momento encontramos una con la cual conectamos un poquito más. Y me gustaría, ¿por qué no entramos de lleno? Vamos a ver el video de introducción de esta carta. La última de las 7 cartas en el libro de Apocalipsis fue dirigida a la iglesia en la Odisea. Esta ciudad fue fundada en el siglo III a.C. por el rey Antíoco II, quien la nombró así en honor a su esposa Laodice. La Odisea se encontraba a tan solo 20 kilómetros de Colosas y fue una metrópolis muy importante y rica debido a su gran actividad comercial. Fue famosa por su producción de algodón y lana, los cuales fueron muy codiciados para la elaboración de alfombras y vestidos. Se cree que el evangelio llegó aquí gracias a Filemón y Apia, y el primer líder conocido de esta iglesia fue Arquipo, quien fue apedreado por haberse negado a adorar a la diosa Diana. El discípulo Sagar, quien le sucedió en el liderazgo, también murió como mártir durante el reinado de Marco Aurelio. Los arqueólogos han encontrado 20 capillas cristianas en las ruinas de esta ciudad, la cual fue destruida durante un gran terremoto en el siglo VII. En el año 1429, la Odisea cayó bajo el dominio de los otomanos, quienes la renombraron como Denizli. Ubicada en el suroeste de Turquía, Denizli cuenta con una población de casi 500,000 de habitantes y es una ciudad muy atractiva para el turismo debido a las imponentes aguas termales de Pamukkale, las cuales son famosas por sus grandes cantidades de bicarbonatos y calcio y fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Como dato interesante, en esta región se ha desarrollado una raza de gallo muy particular, la cual tiene el mismo nombre, Denizli, y es conocida porque su canto puede llegar a durar hasta 35 segundos. En los últimos años, Denizli se ha desarrollado en gran manera, tanto a nivel económico como cultural. Recientemente se ha levantado una pequeña comunidad de cristianos iraníes, los cuales han inmigrado a esta ciudad, y también hay una pequeña congregación de creyentes turcos. Oramos para que los cristianos de Denizli ardan con un amor puro hacia Jesús y más discípulos se añadan a la iglesia en este lugar. Muy bien, ¿por qué no damos? Ayúdame, inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por el privilegio de estar en tu casa. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que traigas una palabra nueva, fresca a nuestras vidas. Señor Jesús, que traigas revelación también de tu palabra. Señor Jesús, que puedas tratar personalmente con cada uno de nosotros según el área que quizás necesitamos mejorar, necesitamos trabajar, Padre. Quitamos también toda distracción de este lugar y confiamos y creemos, Padre, que hoy vamos a salir diferentes a como entramos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien. ¿A cuántos aquí alguna vez alguien te ha ayudado a darte cuenta que quizás tenías la cara manchada o que tenías un frijol en el diente? ¿Alguien aquí levanta la mano si alguna vez alguien te ha dicho, oye, tienes un frijol en el diente o tienes la cara manchada? Oye, me gustaría saber. Muy bien. ¿Sí o no es horrible andar todo el tiempo hablando con una persona y que no te des cuenta que tenías un frijolazo en el diente? ¿Sí o no que es fatal? Dices, no, es feísimo. ¿Sabes? Todos en algún punto de nuestras vidas necesitamos que alguien nos ayude y nos diga que traemos algo en la cara o que traemos un frijol en los dientes. Pero asimismo también creo que necesitamos gente que nos diga cuando nuestro espíritu no está correcto, cuando nuestro espíritu no está bien, cuando nuestra actitud no está bien, cuando quizás algo no está bien en nuestra persona. Hace un par de años atrás, una persona muy cercana me hizo ver algo en mi cultura de liderazgo que no estaba muy bien
y que francamente yo no podía ver o que quizás no me había percatado, y que al inicio traté como de alegar con esta persona, pero entendí que esta persona tenía razón, era algo que tenía incorrecto en mi liderazgo. Y es algo que desde esa ocasión he ido trabajando en mi vida y en mi liderazgo, gracias a que alguien me lo hizo ver y que Dios a través de esta persona también me pudo confrontar. Sabes, en la vida yo creo que vamos a necesitar diferentes personas y su perspectiva de otros para poder seguir creciendo. No vamos a poder crecer, cambiar o mejorar si no escuchamos la perspectiva de otros, el consejo de otros, la confrontación de otros. Y yo lo diría también de esta forma: es necesario y es importante, y necesitamos la perspectiva también de Jesús para cambiar cosas que no están bien en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos su liderazgo diario, necesitamos su consejo, necesitamos su amistad, necesitamos el punto de vista de Dios en ciertas áreas que quizás no nos percatamos, pero que quizás no están muy bien en nuestras vidas. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea, quiero darte un poquito de contexto antes de entrar a esta carta, es que habían sacado a Jesús de su vida diaria. Ellos ya no querían recibir consejo de Jesús, ellos se consideraban cristianos, sin embargo ya no lo tomaban en cuenta. Y por eso creo que esta carta es muy importante, incluso para todos los que nos encontramos aquí hoy, para tener cuidado en esta área y no terminar haciendo lo mismo que la iglesia en la Odisea. De hecho, el día de hoy voy a hacer un poco diferente el mensaje. Hoy voy a leer toda la carta de una sola y después vamos a ir analizándola poco a poco. Así que ¿cuántos estamos listos para leer esta carta? Así que acompáñame a la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo esta carta desde el versículo 14 hasta el 22, hasta el final del capítulo. La voy a leer toda corridita, sígueme ahí con tu vista. Si no traes Biblias, ya está en las pantallas. Y los que sí traen Biblias, ¿cuántos ya encontraron el versículo? De un fuerte amén. Apocalipsis está pues hasta el final, no hay falla. Es como Génesis, fácil de encontrar. Y dice Apocalipsis 3, 14 al 22. La palabra de Dios dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, no cualquier oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Versículo 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Versículo 22 y último: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Cómo ven esta carta? Está fuerte, ¿verdad? Ahora quiero empezar dándote un poquito más de contexto para entender el trasfondo de esta carta, y me quiero ir un poquito al versículo 20. Si me lo pueden poner en pantallas. Quiero empezar con este versículo casi al final, porque creo que es importante para entender lo demás de esta carta. Dice el versículo 20, ayúdame a leerlo todos juntos a una sola voz, 1, 2, 3. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ahora, este texto comúnmente lo usamos para hablar con personas que nunca han entregado su vida a Cristo. No sé si tú lo has usado alguna vez. Y les animamos a través de este versículo a abrir la puerta de su corazón
a Jesús. Y creo que esta es una buena aplicación, usarlo para personas que quizás no conocen de Cristo Jesús, y es bonito decirles: abre, Jesús te está tocando la puerta, Él quiere entrar a tu vida, quiere entrar a tu corazón, quiere cenar contigo, quiere ser tu amigo. Y creo que esto es muy bueno, pero si lo analizamos correctamente, nos podemos dar cuenta que en esta carta Jesús está hablando este versículo específicamente a gente que ya era cristiana, que ya estaba en una iglesia, que ya eran seguidores de Jesús, que ya eran discípulos de Jesús, y prácticamente, recordando todo lo que dice esta carta, lo que les está diciendo es: ustedes me están dejando fuera de sus vidas. Ustedes ya no permiten que les dé consejo. Ustedes dicen que todo lo tienen, que nada les hace falta. No me dejan corregir lo que está bien, lo que está mal en sus vidas. No me permiten liderarlos, no me dejan ser su amigo. Y Jesús en este versículo le está diciendo: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Lo que estaba sucediendo es que prácticamente la iglesia de la Odisea había sacado de sus vidas a Jesús. Creían que lo tenían todo, que nada les hacía falta, pero Jesús les está diciendo: no, hay cosas en tu vida que necesitas cambiar. No eres tan rico como tú crees, eres miserable, eres pobre, estás desnudo. Y les dice un montón de cosas y termina invitándolos a través de esto. Permítanme entrar nuevamente a sus vidas. Permítanme que yo tome el control otra vez, que yo sea quien gobierne sus vidas. Mira, y qué fuerte que Jesús les esté expresando esto a la iglesia de la Odisea, a personas que ya eran cristianos. Imagina, a gente que ya eran discípulos de Jesús. Y esto me hace mucha conexión y me recuerda con un versículo que está en Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. Va a estar en las pantallas, tómalo como referencia. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: vino al mismo mundo que Él había creado. ¿Pero qué dice ahí, iglesia? Pero el mundo no lo reconoció. Y luego en el versículo 11 me llama más la atención porque dice: vino a los de su propio pueblo, y luego ¿qué? Y hasta ellos lo rechazaron. Le cerraron la puerta, no lo permitieron entrar. Estamos hablando aquí de gente cristiana que es el pueblo de Dios, pero que no lo reconocen, que no lo dejan entrar a Jesús en sus vidas. ¿Sabes? No sé tú, pero yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Yo no quiero ser ese tipo de iglesia que habla de Cristo, que lee la Biblia, pero que no deja a Cristo entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que hacemos. Que no permite entrar en cada área de nuestras vidas a Jesús. ¿Sabes? Yo quiero una amistad con Cristo Jesús. Yo quiero que Él viva dentro de mí. Y ¿sabes? Por eso Jesús se introduce en ese versículo, en el 14. Y vamos a empezar a estudiar la carta con este contexto que te acabo de dar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Llega Jesús y dice: este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Así se presenta Jesús a esta iglesia. Ahora, si te puedes percatar, aquí Jesús nos está tratando de decir algo. Y si logramos acomodar correctamente las palabras, quizás va a tener un poquito más de sentido en nuestra cabeza y nos podemos dar cuenta que Él está nombrando tres cosas importantes que Él es. Número 1, va a estar ahí en las pantallas. Él se presenta como el principio de la creación. ¿Cuántos saben que Jesús estaba en el principio de todo? Luego Él se presenta también, dice ahí, como el testigo fiel y verdadero. Y por último, ese versículo dice que Él también es el Amén. ¿A qué se refiere con el Amén? El final. Entonces Jesús está viniendo y recordándoles: yo soy el principio, yo soy el testigo fiel y verdadero. Y por último, ¿yo soy quién? El final. Yo estoy en eso. En otras palabras, Él es y estuvo en el inicio de todo. ¿Cuántos dicen amén? Él también es el presente, es el testigo fiel y verdadero, pero también Él es el final, Él es
el amén, iglesia. Entonces lo que Jesús les estaba tratando de recordarles es que ellos habían creído y habían aceptado, cuando confesaron su fe en Cristo Jesús, que Él era su creador, que Él era su salvador, que Él era el principio. También habían creído que Él era el amén, que iban a estar con Él por toda la eternidad cuando Él volviera. Pero lo que estaba sucediendo, iglesia, es que la iglesia en la Odisea, en su presente, en su hoy, en su actualidad, habían dejado fuera de sus corazones a Cristo Jesús. Creían que Él era el principio, creían que Él era el final, pero aquí en medio no estaban permitiendo que Jesús actuara en sus vidas. No estaban permitiendo que Jesús fuera su rey. No estaban permitiendo que Jesús gobernara. Y esto nos quiere enseñar y hablar que incluso hoy en día podemos haber cristianos que creemos que venimos de Dios, que creemos que Él nos creó y decimos, sí, somos hijos de Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que también que vamos a ver a Jesús en el cielo y vamos a estar con Él por la eternidad. Pero aquí en la tierra, aquí en nuestra actualidad, no permitimos que Jesús entre a nuestras vidas. No permitimos que Él sea nuestro testigo fiel y verdadero. Por eso Jesús le recuerda, yo soy el inicio, sí, yo soy el amén, yo soy el final, pero recuerden, yo soy también el testigo fiel y verdadero. Yo quiero estar contigo en el presente, yo quiero hablarte, yo quiero aconsejarte, yo quiero cenar contigo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero liderarte, yo quiero estar dentro de tu vida. Por eso Jesús viene de esta manera y se presenta así. Escucha esto, Jesús es creador, amén. Jesús es nuestro Rey eterno, amén. Pero Jesús también quiere ser nuestro líder y nuestro amigo aquí en el presente, iglesia. Y te lo quiero recordar esta mañana, esta tarde. Jesús quiere ser tu amigo, quiere ser tu líder, quiere gobernarte a ti, aún incluso hoy día en el presente. Y la iglesia en la Odisea, tristemente, lo habían dejado fuera de sus vidas. No permitían que Él gobernara sus vidas. Y lo habían dejado afuera, mira, porque creían que ellos estaban bien. ¿Cuántas veces tú y yo hemos creído que todo está bien? No, pues está todo bien, tranquilo, relajado. Ellos creían que no necesitaban nada. Pues me está yendo bien, tengo un buen trabajo, mi familia se encuentra bien, no tengo tantos problemas, me está yendo bien. Y muchos de nosotros nos podemos llegar a sentir así en algún momento de nuestras vidas. Como, ay, pues está bien. Gracias a Dios, suple, tengo el día a día, estoy bien. Y ellos estaba sucediendo esto, que creían que no necesitaban nada, que no necesitaban el liderazgo y la amistad de Jesús. Era una relación donde prácticamente con su actitud estaban expresando esto: Señor, tú nos creaste, lo creemos. Señor, te pertenecemos, lo creemos. Señor, un día en el cielo vamos a estar contigo, lo creemos. Pero aquí en la tierra, déjanos hacer lo que nosotros queremos hacer. Déjanos vivir como nosotros queremos vivir. Y habían entrado en esa actitud incorrecta, en donde incluso le habían cerrado tristemente la puerta de sus corazones a Cristo Jesús. Voltea con el que está al lado, dile: no le cierres la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Aguas. Dile: cuidado. Y continuando con esta carta, versículo 15 y 16, continúa Jesús y entramos de lleno a esta carta. Ya pasamos la presentación. Inicia el versículo 15, dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Versículo 16, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré ¿de dónde? De mi boca. Jesús les dice: no son fríos ni calientes, son tibios. Y si sigues así, prácticamente lo que les está diciendo es: no vas a estar en una relación conmigo. No puedes tener una relación conmigo. Eso significa vomitar de mi boca. Lo que está tratando de decir Jesús al vomitar de mi boca, está diciendo: tú me estás dejando fuera de tu vida, de tus planes, de lo que haces. Mira, un día yo también te voy a sacar de la mía. Un día yo también te voy a dejar fuera de mí. Ahora, ¿por qué habla esto de frío, caliente y tibio? ¿Cuántos aquí son cristianos
por años, desde chiquitos, o al menos pasaste tu juventud y tu adolescencia en una iglesia cristiana? Levanta la mano. ¿Cuántos aquí? Quiero saber más o menos el contexto. Sé que hay algunos han conocido a Cristo Jesús más grandes. Muy bien. Si tú eres un cristiano de muchos años o pasaste tu juventud en una iglesia cristiana, seguro en algún momento de tu vida escuchaste una predicación donde usaron este versículo y te hablaron durísimo, te pegaron con todo, o sea, sacaste el casco y todo eso porque te dijeron: tú no puedes ser frío, debes estar caliente para las cosas de Dios, si no Dios te va a escupir y Dios esto y aquello, ¿sí o no? A lo mejor por ahí van a recordar. Pero estudiando bien el contexto y la historia que estamos viendo, lo que significa realmente tibio, caliente, frío, y que tenía una conexión con la iglesia de Laodicea, es que en la ciudad de Laodicea tenían un problema muy grande con el agua. Como hoy en día, ¿verdad? También hay lugares donde hace falta el agua. Tenían un problema muy grande con el agua. Mira, no tenían manantiales, ni fuentes, ni pozos donde pudieran extraer agua por el tipo de suelo tan rocoso que había en esa región. Entonces Laodicea dependía de un sistema hidráulico que fue la base para la hidráulica moderna de hoy en día, que fue inventado justamente en esta ciudad en específico, utilizando una ley de física, para los que saben física, la ley de física llamada ley de Pascal, que era un sistema hidráulico debajo del suelo. Era como un acueducto subterráneo prácticamente, por donde se movía todo el agua. Entonces, cerca de Laodicea había otra ciudad llamada Colosas. Repite conmigo: Colosas. Colosas venía del nombre colosal. ¿Por qué? Porque en esa zona de Colosas había muchas montañas muy grandes, piedras impresionantes. Entonces estaba esta ciudad que recibía su agua de la nieve que se derretía de las montañas. Era una ciudad con agua muy fría. Ahí vamos conectando. Agua muy fría y refrescante para todo el pueblo. Y del otro lado de la Odisea había otra ciudad llamada Hierápolis, que tenía unos manantiales de aguas termales calientes, muy conocidos por creer que traían sanidad y alivio al cuerpo. Incluso en el video, ¿cuántos pusieron atención al video? Salieron una zona de esos manantiales, estaba Hierápolis y está esta ciudad, otra zona que se llama Panicale, algo así, no recuerdo bien el nombre, que estaban muy cercanas y tenían este tipo de manantiales de aguas termales. Entonces, la Odisea, lo que sucedía, como ellos tenían problema de agua, es que dependía de estas dos ciudades para recibir agua. El problema es que por la distancia de una ciudad y la otra, se dice que ya sea que el agua fría viniera del lado de Colosas, por la distancia y el clima, ya no llegaba fría a la Odisea, sino, adivina cómo llegaba, tibia. Y si el agua caliente venía de Hierápolis, por la distancia y todo, ya no llegaba caliente, sino que llegaba, muy bien, llegaba tibia. Entonces Jesús, prácticamente lo que está sucediendo en esta carta es que los estaba comparando con el agua de su ciudad. Les estaba diciendo: quisiera que fueras agua fría que refresca al sediento, o que fueras agua caliente que sana al dolido, pero no eres ni agua que refresca ni agua que sana. Eres un agua como tibia. Porque si nos ponemos a analizar realmente esto, mira, yo creo que el cristiano que tiene una relación verdadera con Jesús es como agua que refresca al sediento que necesita sed. Agua que refresca a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y también es como aguas termales que sanan a los dolidos y a los enfermos. Porque cuando Jesús trabaja en nuestras vidas, mira, iglesia, tenemos frescura que dar, tenemos sanidad que compartir con otros. Pero Jesús les dice: ustedes no son ni como agua fría ni como agua caliente, son tibios. Ahora, ¿qué significa realmente tibios? Como te decía, la Odisea no tenía agua, traían su agua de otras ciudades.
a través de este acueducto subterráneo, con tuberías que realmente pues no eran las correctas, eran antiguas, no eran lo mejor. Pues. El problema era, como te decía, que cuando el agua llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Y además, el agua llegaba con un montón de minerales, contaminada. Tantos minerales que el agua olía a huevo y podía enfermarte. Les comentaba en el primer servicio, no sé cuántos en algún momento han ido en la ciudad de Cuautla, hay un balneario que se llama Agua Hedionda. ¿Alguien aquí ha ido? A ver, me gustaría saber. Agua hedionda. Y son aguas como termales, que huelen a azufre, huelen como huevo. Yo recuerdo que de chiquito decía agua hedionda esa, no me gusta ir a ese lugar, porque llegas y sí huele, pero supuestamente tú entras y te traen mucho alivio al cuerpo y minerales y cosas así. Y lo que estaba pasando es que el agua de esta ciudad llegaba así, olía a huevo, podía enfermarte, olía mal. Es más, si tomabas el agua tal cual así, pues obviamente te iba a dar una infección en el estómago y podías incluso vomitar porque no podías consumir el agua tal cual así. No podías cocinar tampoco con esa agua, tenías que hervir el agua, tenías que purificarla, sacarle todos los minerales para que la pudieras usar. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, ustedes son como el agua de su ciudad, no solamente tibia, sino contaminada. Están tan contaminados en su forma de vivir que han cerrado la puerta de su corazón para mi liderazgo. ¿Sabes? Jesús, con esto no estaba diciendo Jesús que desearía que fueran más espiritualmente avivados o calientes o espiritualmente fríos. En vez de eso, ser tibios, más bien, Jesús explica lo que se refiere a la tibieza en el versículo que continúa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, ayúdame a leerlo porque está fuerte, 1, 2, 3, dice, eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. La persona tibia no es aquella que es levemente apasionada por Dios o por el fuego de Dios. En lugar de eso, la persona tibia, ponle mucha atención a esto, es aquella que ha dejado de depender de Dios y en su arrogancia cree que no necesita a Dios porque cree que ya tiene todo lo suficiente por lo que ha logrado por sí mismo. Esa es la persona tibia. Cada vez que nos enorgullecemos de nuestras propias obras, de nuestros propios logros, hemos caído en el peligroso pecado que cometieron los laodicenses. Nos convertimos en agua tibia, olvidamos que todas nuestras obras, mira, no son más que puros trapos de inmundicia, y Jesús se encuentra tan ofensiva esa clase de orgullo espiritual que dice que siente náuseas y dice que Él vomitará de su boca a todos aquellos que piensan que son ricos en sus propias obras y se olvidan que de Él proviene todo y que solo Él nos hace justos delante de Dios, iglesia. La Odisea es de las 7 ciudades que estuvimos estudiando a lo largo de este tiempo, la ciudad más próspera de toda la región, de todas las 7. Era sumamente próspera. Entonces los cristianos también eran muy ricos y ellos querían entrar al cielo, pero adivina qué, no querían que Jesús se metiera con su estilo de vida. Ellos querían entrar al cielo y sí, creemos en Jesús, pero ay no, a nuestro estilo de vida no te metas. Y habían caído en el engaño de las riquezas. Y hay 2 tipos de engaños en los que los cristianos en la Odisea habían caído y en los cuales también tú y yo podemos caer. Y número 1, el primer engaño es que ellos se decían a sí mismos, soy rico, tengo todo lo que quiero. Punto número 1, soy rico, tengo todo lo que quiero. Otra versión dice, me he enriquecido. ¿Sabes? Ellos creían que eran ricos solo por su esfuerzo, por sus talentos, y a veces sí podemos llegar a pensar así. Pensamos que lo que tenemos es porque le echamos ganas. Y sí, puede ser que sí, que logremos muchas cosas a través de las capacidades, de los dones que Dios te ha dado. Yo creo que Dios pone dones, talentos, capacidades, sabiduría, inteligencia en cada uno de nosotros para desarrollarnos.
Pero debemos entender que las oportunidades que hemos tenido, iglesia, han sido porque Dios las ha permitido, iglesia, nada más. El aliento que tenemos, el oxígeno que tenemos, es porque Dios nos lo permitió, iglesia. Hoy tú y yo estamos vivos simplemente porque Dios fue bondadoso con nosotros, misericordioso con nosotros y nos permitió respirar esta mañana. La inteligencia, los dones, los talentos que Dios nos ha dado, mira, todos esos Dios los puso dentro de nosotros. Él nos dio las capacidades y en cualquier momento nos pudiéramos quedar sin nada de eso. En un momento otro. Se nos puede ir de las manos. Hace un par de semanas se me vino esto a la mente. No sé si tú supiste, hubo un accidente en Cuernavaca de un coche que iba a una alta velocidad y quedó destrozado prácticamente por la catedral de Cuernavaca. Y justamente una persona me contaba que dentro de ese vehículo, una de las personas que iban era una señorita, una joven, creo que de 21 o 22 años. Venía de Estados Unidos de vacaciones unos cuantos días. Una amiga le dijo, oye, te quiero presentar a un chavo, te quiere conocer, ¿saldrías con él? Sí, pues vamos saliendo. La chica salió con este joven. En la noche, yendo a alta velocidad en un coche, se terminó estampando, quedaron prensados dentro del coche y esta señorita pues literalmente quedó muy grave. Ella había sido Miss Universo de su estado allá en Estados Unidos y iba candidata, creo, para ser Miss Estados Unidos o algo así. Y iba como buena candidata y de un momento a otro perdió todo. Al llegar al punto que creo que tuvo que perder una pierna, ya no pudieron recuperar la pierna. Imagínate, todo lo que tenemos muchas veces de un momento a otro se puede ir. Y por misericordia y gracia de Dios tenemos vida, tenemos plenitud, tenemos bienestar y todo lo que tenemos en nuestras vidas simplemente es porque Él nos lo permite, iglesia. Y tristemente la iglesia de la Odisea decía, soy rico, tengo todo lo que quiero. La segunda mentira en la que habían caído era, no necesito nada. Otra versión de la Biblia, la Reina Valera, creo que dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero les dice aquí, y me encanta porque los confronta, les dice, eres infeliz, eres miserable, eres pobre, eres ciego, estás desnudo. Sabes, hay cosas que la riqueza material no te va a dar. No te va a dar satisfacción, no te va a dar gozo eterno, no te va a dar riqueza espiritual, no te va a dar dignidad, no te va a dar las cosas tan importantes que solamente Jesucristo nos puede dar a cada uno de nosotros, iglesia. La iglesia en la Odisea estaba viviendo engañada bajo su propio orgullo. Y eso me recuerda a algo que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 13 al 14. Y que me hace conexión con esto, porque está Dios hablando al pueblo de Israel y les dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, que dice ahí, ten mucho cuidado. Y en el versículo 14 dice, ayúdame a leerlo todos en voz alta, 1, 2, 3, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Quiero que analicemos esto rápidamente, este pasaje. ¿Sabes? Dios les está diciendo a Israel que los iba a llevar a una tierra prometida y que les iba a multiplicar todo. Les iba a dar riquezas, una buena tierra fértil donde iban a poder desarrollarse. Mira, debemos entender que Dios no tiene problema con multiplicar nuestra prosperidad, nuestros bienes. Él no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con que tengamos. El problema no es que tengamos dinero, el problema es que el dinero tenga nuestro corazón. Que el dinero gobierne nuestras vidas. El problema no es que tengamos muchas cosas, el problema es que las cosas se vuelven aquello que lideran nuestra vida y le dan satisfacción a nuestra vida y no Dios. El problema es que las cosas se vuelven nuestro tesoro y quiero decirte algo, iglesia, Jesús quiere ser nuestro único y mayor tesoro en nuestras vidas. Él no solo quiere ser nuestro boleto para ir al cielo,
Él quiere ser nuestro amigo también aquí en la tierra, en nuestro día a día, en cada una de las situaciones que estemos pasando. Quiere ser lo más valioso para nuestras vidas aquí. Quiere ser nuestro líder aquí. Quiere que lo amemos aquí. Pero los cristianos en la Odisea amaban más su prosperidad que a Dios. Vuelta con el que está a tu lado, dile: Jesús quiere ser tu amigo aquí. Jesús quiere ser tu amigo aquí. ¿Sabes por qué diezmamos? Porque nos mantiene humildes. No deja que se nos suba. Es decir, Señor, reconozco que todo lo que tengo es tuyo y de eso te doy un poco. Por más esfuerzo, por más ganas, por más inteligencia, dones, talentos que yo tenga, si tú no estás conmigo, si tú no abres las puertas de los cielos, nada de lo que tengo es posible. Tú eres mi mayor tesoro, de ti proviene todo y a ti te doy de lo que yo recibo. Él no tiene problemas con que tengamos dinero, tiene problemas con que nuestro tesoro sean cosas y que nos olvidemos de su liderazgo y de que Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro proveedor? Él nos guarda, Él nos cuida, Él provee todo. Y regresando al tema que estábamos, porque me medio salí. Así como ellos tenían que hervir el agua para tratarla, recuerda que llegaba llena, contaminada y todo eso, y que tenían que purificarla para su uso. Creo que aquí en esta carta también Jesús nos da 3 cosas para purificar nuestra fe, para purificar nuestras vidas. Si es que hemos estado contaminados de tantas cosas, deseos, tesoros que tenemos por encima de Cristo Jesús. Y sabes, la Odisea le había cerrado la puerta a Jesús por sus riquezas materiales. En tu caso o en mi caso puede ser por otra cosa, no necesariamente tiene que ser riquezas materiales. Para algunos quizás sí, pero puede ser otra cosa, puede ser un sueño, un negocio, un trabajo, una relación, una idea, una perspectiva, algo que no estamos dispuestos a soltar en nuestras vidas y que impide que Jesús sea quien esté dentro de nosotros en nuestro corazón. Algo que se está robando el lugar de Cristo Jesús. Y Jesús habla aquí de 3 cosas para purificar nuestra fe. Si estás tomando nota, 3 cosas que nos van a ayudar a que Él entre de nuevo a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que entre de nuevo si es que no está? Que Él entre y gobierne nuestros corazones. Y la primera cosa que nos la dice en el versículo 18, en la parte A. Este versículo lo voy a dividir parte A, parte B y parte C para desenglosarlo e ir aprendiendo de ello. Y dice versículo 18, parte A, dice: así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Ya le dijo: eres pobre, eres miserable, estás desnudo, estás esto. Entonces le dice: a ver, ¿quieres realmente que yo esté en ti? Te aconsejo que compres de mi oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Ahora, en esta parte de la enseñanza voy a usar la historia de Job como una comparación con esta historia para enseñarte unos puntos prácticos. ¿Y por qué estoy usando la historia de Job? La uso porque Job fue un hombre que la Biblia dice que tuvo mucha riqueza, tuvo demasiado. Pero la diferencia de Job con la iglesia de la Odisea es que Job nunca se olvidó de Dios, nunca lo sacó de su vida. Y ve la conexión que tiene estas 2 historias, la historia de Job y la historia de la Odisea. Voy a leerlo, quizás no lo busques, no te voy a leer toda la historia, te voy a leer nada más unos versículos claves. Está en Job capítulo 28, versículo 1, y me voy a ir corridito, ¿vale? Dice aquí: la gente sabe dónde extraer plata y cómo refinar ¿el qué? El oro. Cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. Versículo 12, estoy leyendo los claves. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar el entendimiento? Versículo 17, la sabiduría es más valiosa que ¿qué? Que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas ¿en qué? En oro fino. Versículo 23, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Y versículo 28, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría,
Apartarse de mal es el verdadero entendimiento. No sé si lo notaste, pero prácticamente lo que nos está diciendo este capítulo es que el oro natural lo encuentras minando una montaña. Todos ubicamos el oro natural. Quizás algunos aquí tienen algunos aretes, una pulsera, un collar de oro. Pero también nos habla de otro tipo de oro divino, especial. El oro de la sabiduría, y que solamente lo encontramos en el temor al Señor, iglesia. Entonces hay un oro terrenal y hay un oro del carácter y del corazón, de la sabiduría de Dios para nuestro hombre interior y para nuestra mujer interior. Y Jesús quiere que haya oro en nuestra persona interior. Entonces la Odisea tenía mucho oro en el exterior, tenían riquezas, bienes, pero no tenían un carácter de oro refinado por Jesús. No tenían sabiduría que solamente proviene de Él. No tenían temor del Señor. Y Jesús les dice: compren de mí, ¿qué? Oro, para poder ser ricos en verdad. ¿Queremos que Jesús vuelva a entrar a nuestras vidas? Pidamos a Dios sabiduría en nuestro día a día, entendimiento para todo lo que tengamos que hacer. Número 2, parte B, en ese versículo 18, les dice: compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Aquí está hablando, creo que ya lo hemos conectado en otras cartas y hemos hablado de qué se refiere a ropas blancas, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan aquí? Las ropas blancas hace referencia a la justificación de Dios, que Él nos justifica para que podamos estar en las bodas del Rey. ¿Cuántos vamos a estar ahí? Amén. Ahora, la justificación de Dios viene única y exclusivamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dice la Biblia que somos justificados, que somos aceptados delante de Dios como justo. Pero lo interesante, y si te pones a pensar, es que los cristianos en la Odisea ya eran justificados porque ya habían puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué justificación les está hablando aquí? La palabra en este versículo para referirse a justificación está hablando de una justificación más terrenal. Lo que estaba sucediendo con esta iglesia es que aquí en la tierra no estaban viviendo con justicia. En otras palabras, Dios no solo quiere que seamos llamados justos delante de Dios cuando lleguemos allá al cielo, quiere que aprendamos a vivir como justos aquí en la tierra, iglesia. Y conectando la historia de Job que venimos leyendo, escucha lo que el mismo Job, que era un hombre de muchas riquezas, de muchos bienes, dijo acerca de la justicia, de cómo no solamente era justo allá en el cielo, sino que también era justo aquí en la tierra. Job 29, versículo 12 al 14. Dice: pues yo, ayúdame a leerlo en voz alta todos juntos, vamos a leerlo, creo que es importante. 1, 2, 3, dice: pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Versículo 13: ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me bendecían. Hacían que cantara de alegría el corazón de las viudas. Último, 14: siempre me comportaba con honradez, la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia. ¿Sabes cómo Job practicaba la justicia aquí en la tierra? No solamente era justo allá, practicaba la justicia aquí y practicaba la rectitud. ¿Cómo lo hacía? Ayudaba al pobre, a la viuda, ayudaba a todo el que no tenía esperanza, estaba allí para ayudar al que necesitaba. Eso es hacer justicia aquí en la tierra, vestirnos de justicia, que quizás tenemos fuerza, tenemos ánimo, tenemos esperanza, tenemos la palabra de Dios, tenemos recursos económicos, entonces no lo usamos solamente para nuestro beneficio ni para nuestra comodidad, sino para sacar de la injusticia a alguien más que está atravesando allá afuera injusticia, para ayudarle a tener esperanza, para bendecir otra vez. Eso es vivir bajo un manto de justicia. Eso es comprar ropas blancas de la justicia de Dios.
A mí me da gusto saber que muchos de ustedes que están aquí en la iglesia apoyan a otros hermanos, se preocupan por otros hermanos. Eso es vestirte de justicia, comprar ropas blancas de justicia delante de Dios. Y tercer punto, Apocalipsis 3:18, parte C, les dice también: y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Sabes, la Odisea fue conocida porque en ella se inventó un ungüento muy famoso en el mundo que sirve para los ojos, que solamente incluso ellos en esa época podían comercializar y que incluso hoy en día todavía se vende. Si tú estás usando una Reina Valera, ¿cuántos aquí tienen una Reina Valera? Ahí dice el nombre, lo puedes revisar. La NTV no dice el nombre, nada más dice esto, pero ahí dice, y se llama colirio. Compra colirio y ponte colirio en los ojos. Sabes, este ungüento te ayudaba a corregir diferentes problemas de la vista y para poder ver bien. Entonces yo creo que naturalmente y por ayuda de este ungüento en la Odisea la mayoría veía bien, tenían buena vista, pues tenían ahí el mismo medicamento. No sé cuántos aquí necesitan un poquito de este ungüento, ¿verdad? Porque ya se pone borrosa la vista, ya se cansa un poquito, quizás necesitamos irnos a checar. Pero a lo que voy es que aunque veían bien porque tenían este ungüento en su ciudad, lo que estaba sucediendo es que no tenían una visión espiritual correctamente. Espiritualmente no estaban viendo bien, no tenían una perspectiva espiritual buena. Y Jesús les está diciendo que necesitaba, dice: cómprenme de mí ungüento para que yo pueda sanar su manera de ver la vida, para que ustedes puedan ver bien, porque están ciegos. ¿Sabes? Job, volvemos a Job, un hombre que tuvo mucha riqueza, que incluso fue probado. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Fue probado, se le fue quitado todo y aún así nunca habló mal de Dios. Un hombre que permitió que Dios trabajara con él, un hombre que permitió que Dios dirigiera su vida. Tristemente la Odisea no permitía esto, pero ve lo que Job aprendió después de dejar que Dios dirigiera su vida. Me encanta. Job 42:5. Termina esta historia y vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job tenía una buena perspectiva acerca de Dios, algo que no tenía la Odisea. Sabes, tener salvación es creer en Jesús como nuestro Mesías. Es cuando el Espíritu Santo en un momento de nuestra historia, de nuestras vidas, nos abre esos ojos espirituales y podemos ver a Jesús no solo como un profeta o como un hombre o una figura histórica, sino que lo vemos como Salvador, como Creador, como líder supremo de nuestra vida y como Rey eterno, como Salvador. Pero además de que la salvación viene de verlo a Él como nuestro Mesías, como nuestro Rey, la salvación también trae consigo el que nosotros veamos la vida totalmente diferente, que podamos ver la vida como Él la ve. Y quiero decirte algo, creo que Dios quiere sanar nuestra perspectiva y nuestra visión espiritual esta tarde. Dios quiere sanar nuestra visión. Quizás hay cosas que estemos viendo en nuestro matrimonio, que estás viendo en tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida personal, en tus relaciones, en tus emociones, en tus amistades, que están arruinando nuestra vida por una mala perspectiva, porque no lo estamos viendo claro. ¿Sabes? Esa perspectiva mala incluso nos puede arruinar matrimonios, puede arruinar trabajos, puede arruinar autoestima, puede arruinar futuro, puede arruinar amistades, solo porque estamos viendo la vida mal. Y a veces necesitamos venir delante de Dios y dejar que Él sane nuestros ojos, que Él nos permita ver las cosas como Él las ve, que cambie nuestra perspectiva y que nos haga ver las cosas como Él las ve. No solo oír de oídas, sino ver lo que Dios ve, iglesia. Y quiero terminar con esto. ¿Habrá algo en tu vida que esté causando que Jesús se quede fuera? ¿Habrá una actitud? ¿Habrá alguna área que no has permitido que Jesús entre, que Él dirige, que Él gobierne? ¿Habrá algo en tu vida que esté
causando que Jesús se quede fuera de tu vida, fuera de tu corazón? Analízalo personalmente. Puede ser muchas cosas. Yo te quiero invitar a algo esta tarde. Ábrele la puerta de tu corazón otra vez a Jesús. Si es que hay otra cosa ocupando su lugar ahí. Él no solo quiere que tú sepas que Él es tu creador o tu rey eterno. Él quiere ser tu amigo hoy. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere entrar y cenar contigo como amigos. Yo sé que quizás podemos llegar a creer muchas veces que quizás estemos bien como estemos. Podemos llegar incluso al error que la iglesia de la Odisea, llegar a creer que no necesitamos nada. Tengo trabajo, tengo mi familia con bien, no estamos enfermos, estoy tranquilo en mi matrimonio, estoy tranquilo con mis hijos, estoy bien, no necesito nada. Ok. Pero te prometo que Dios tiene mucho más para ti si permites que Él entre a tu vida, iglesia, que Él lidere tu vida, que te aconseje, que te ayude a crecer, que te muestre ese frijolazo en tu actitud, en tu forma de vivir, que te aconseje, que te ayude a crecer, que cambie tu corazón, tu espíritu, para que puedas ser aún un mejor instrumento de su gracia y un mejor discípulo de Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí quieren ser mejor discípulos de Cristo Jesús? Versículo 19, ya estoy concluyendo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. A ver, nadie te va a decir que tienes un frijolazo porque te odia. Te lo va a decir porque te ama y no quiere que estés pasando vergüenza mientras sonríes. Asimismo Jesús dice: yo corrijo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia, Jesús te dice esto esta tarde: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sabes, Jesús venció y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y asimismo, como Él está sentado a la diestra del Padre, Él quiere darnos esa autoridad espiritual para que tú y yo en algún momento también estemos sentados en el trono juntamente con Dios, iglesia. Y yo creo que Dios no solo quiere darnos a nuestras vidas, o no quiere traer a nuestras vidas nada más autoridad espiritual cuando estemos allá. También pone sobre nuestras vidas autoridad también terrenal aquí, para ser buenos mayordomos de todas las cosas que Él nos ha dado. Dios quiere darnos esa autoridad. Sabes, la iglesia en la Odisea confundió riqueza terrenal, bienes, con riqueza espiritual. Y muchas veces nos puede pasar que confundimos la autoridad terrenal con autoridad espiritual, pero Dios quiere que tengamos riqueza espiritual y autoridad allá en el reino de Dios y que podamos estar bien. Versículo 22, cierro con esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí un momento?